Génesis capítulo 22. Hoy culminamos en este capítulo. Déjenme recordarles un poco lo que hemos visto hasta ahora. En esta serie comenzamos hablando sobre el Padre está buscando adoradores que le adoren, Juan 4. Y miramos las hermosuras de la alabanza o de la adoración, las perfecciones de la adoración y las razones de la adoración. El domingo pasado el tema fue sacrificios de alabanza o de adoración en Hebreos, usando el Salmo 33, más bien en Abraham. Génesis ya parte de este tema de la vida de Abraham. La adoración reconoce que Dios ha hablado, la adoración responde a lo que Dios ha dicho, la adoración requiere lo mejor que tenemos. Y hoy culminamos este capítulo y hablaremos sobre la teología en la adoración. Muy importante, y hablaremos sobre la doctrina de la provisión, de la sustitución y de la bendición, aquí en Génesis 22. O sea que hoy vamos a hablar del contenido de nuestra adoración que ofrecemos a Dios. Vamos a hablar del contenido, de la sustancia, la esencia en nuestra adoración a Dios. Cuando descuidamos esta parte tan elemental en nuestra adoración, inventamos o inventan cualquier clase de canción o himno que llaman la gente. Si usted escucha los cantantes cristianos, es increíble el tipo de música que les llaman cristiana, como mencionaba, creo, el domingo pasado. Es un escándalo para los que conocemos un poco de la palabra de Dios. Los que tenemos una noción más clara de la Biblia, vamos a pesar la doctrina con lo que dice la Escritura. Y este es uno de los grandes dilemas que estamos mirando. La gente que dirige la música, los que cantan, los artistas, no están estudiando la Biblia. Y lo reflejan a través de lo que componen para que la iglesia cante. Y tristemente, la misma iglesia, porque no estudia la Biblia, está aceptando también ese tipo de música que los cantantes, compositores cristianos están ofreciéndole a la iglesia. No hay esencia teológica, no hay contenido, no hay sustancia bíblica en la adoración que se está ofreciendo. Escuchen lo que cantan. Y es increíble que a veces nos cuesta distinguir que si realmente lo que están cantando tiene que ver algo con Dios. Pablo, cuando escribe a los Corintios, capítulo 14, habla del orden que debe de haber en la iglesia. Y dice que cuando se reúne la congregación, deben de tener orden. Porque cuando no hay un orden, cuando está reunida la iglesia, se crea obviamente un desorden. 1 Corintios 14, versículo 15, dice el apóstol Pablo, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. O sea, sé qué es lo que estoy expresando a través del himno, de las palabras que estoy usando para exaltar a Dios. Voy a usar mi entendimiento. Conozco al Dios que me revela su palabra, la Biblia.
conozco las doctrinas de la Biblia, por lo tanto, si hay música que es reprobable o no de la Escritura, pues vamos entonces a anularlo, a hacerlo a un lado. Eso dice 1 Corintios 14, 15. Por eso dice el último versículo del capítulo 14, dice, hágalo todo con orden. Porque el problema que estaba predominando en esa época era las lenguas, lo sensacional, lo milagroso. Y dice, bueno, si la gente que viene de fuera nos visita y ven el ambiente que está, van a decir que, ¿cuál es su juicio? Que estamos locos. Y es cierto, si usted se mete a un grupo que no tienen orden, en verdad que parece una casa de locos. Por lo tanto, debemos de tener cuidado en el contenido, la sustancia, la esencia en los cantos que ofrecemos a nuestro Dios. Efesios 5, versículo 18, dice que seamos llenos del Espíritu Santo, no de vino. Pero luego dice el 19, que la vida que está llena del Espíritu Santo tiene cánticos espirituales. Versículo 19. Una vida llena del Espíritu Santo ofrece cánticos espirituales, no carnales. Porque la mayoría de la música, haciendo otra vez referencia a lo mismo, es más carnal que espiritual. Por eso se adaptan las canciones de acuerdo a la gente. Usted sabe la música, unas corriditas como dicen. O si canta eso, le da ganas de que su cuerpo se estremezca. Ahora, y más si viene del mundo y le gusta la cumbia, ese estilo de música, viene a la iglesia y le presentan un himno. La letra no importa, pero el ritmo. ¿Qué pasa con usted? Pues ya al rato anda por ahí. Por eso los templos ahora están anulando las bancas. Están reemplazando con sillas. ¿Por qué? Porque eso no lo puede mover para que se mueva. Las bancas no los puede mover para que usted se mueva. Pues mejor mueve las bancas para que usted se pueda mover también. La esencia se está descuidando de lo que cantamos o en lo que cantamos. Colosenses 3:16 dice que si la palabra de Dios abunda abundantemente en usted, va a generar cánticos espirituales. Si no hay cánticos espirituales dentro de muchas congregaciones, es porque la palabra de Dios no está gobernando dicha congregación, el liderazgo, músicos, pastor y todos los que están al frente. No está gobernando la palabra de Dios, por eso lo que se produce no son cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Por eso es importante permanecer en la palabra. Si usted mira las circunstancias de las personas cuando atravesamos por pruebas, lo primero que se apaga es la adoración. Tiene problemas y no le dan deseo de orar a Dios. No quiere exaltar a Dios por los problemas que tiene. ¿Se recuerdan la vez pasada citaba yo el Salmo 137? Cuando estaban cautivos en Babilonia, colgaron sus arpas y ya no querían cantar. Los mismos enemigos del pueblo de Dios decían, canten, toquen. Muchos de los creyentes aquí estimulamos, animamos con la palabra para que adoren. Y algunos no lo hacen, tal vez no son cristianos, y otros porque están pasando por sus problemas. Entonces la teología no está allí en su Biblia, en su vida, no está en lo que está cantando. Hay ausencia. Usted mira Hechos 16:25, Pablo y su compañero Silas. No sé qué está pasando con esto.
Están en la prisión, Pablo y Silas. ¿Y qué es lo que hacen ellos ahí? Dice que estaban puestos sus pies en el cepo, donde meten el pie para que no tenga movimiento. Lo tienen allí a Pablo y a Silas. ¿Y qué dice lo que están haciendo ellos? Cantaban himnos a Dios. Salmos. Hechos 16, 25. Un corazón que atraviesa por esta experiencia de dolor debe ser cuidadoso en él. Bueno, el Nuevo Testamento, que estamos citando mucho en estos pasajes son del Nuevo Testamento, si usted lee, por ejemplo, Marcos 14, 26, después de que participaron de la Santa Cena, ¿qué hizo Cristo? Cantaron el himno, dice la Biblia. Cantaron el himno. Imagínese Cristo cantando junto con sus 11 discípulos. Llevaron a cabo la Santa Cena y van camino al Getsemaní. Cristo cantando. Es importante, por lo tanto, entender esto. La adoración es muy importante dentro de la iglesia. Hebreos 13:15, que leíamos en domingos pasados, dice que debemos de cantar algo que nuestros labios dicen. El sacrificio de alabanza debe de ser algo que confiese en su nombre. O sea, tiene que haber exaltación al nombre del Señor. No sé si ha notado los himnos que Joel ha hecho en las hojas y cantamos, que estamos cantando. Hay algunos que son la música muy suave, pero tiene un contenido. No sé ustedes, pero a veces se quebranta el corazón cuando está cantando por las palabras que dice. Esos son composiciones, es una adoración que tiene contenido, esencia, sustancia teológica. De hecho, en la antigüedad no cantaban himnos, cantaban puros salmos. Puros salmos. El libro de los salmos se dice que era el libro de himnos del pueblo judío. Ahora, cuando llegamos aquí, Génesis 22, nuestra mente no puede procesar mucha información que hay en este texto. A lo mejor puedo usar eso. Está bien esto, ¿no? Ok. Sí, para no tener problemas. Aquí en Génesis 22:5, primero lo que vemos nos habla de que nuestra adoración debe de ser una adoración personal. Abraham va solo al monte, únicamente él y el sacrificio que va a ofrecer a su hijo Isaac. La adoración, vemos aquí en el capítulo 22, los últimos textos, es algo que agrada al corazón de Dios. Dice él, por cuanto esto hiciste, Abraham. Por cuanto esto hiciste. Abraham había enfrentado la prueba más grande de su vida y había sido aprobado delante del Dios Altísimo. Por cuanto esto hiciste, Abraham. Ahora, vean el versículo 13. La esencia en la adoración que emana de este pasaje. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esa es la frase, en lugar de tu hijo. Habla de un sustituto. Un sustituto. ¿Qué quiere decir sustituir? Ocupar el lugar o puesto de otra persona.
Este es el concepto de la expiación vicaria en la Biblia. Que alguien viene a morir por ti. Aquí estamos mirando teología pura en la adoración que ofrece Abraham a su Dios. Y eso debemos de cuidar. Hermano, no moriría Isaac, pero tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sustituto en lugar de Isaac. Y ahí lo encontramos, el sustituto. Cuando lo miramos esta frase, en lugar de tu hijo, si recorremos la Biblia, toda la Biblia, hasta la llegada de Cristo, vamos a notar la importancia de la doctrina de la sustitución. Quizás la imagen más tierna con teología de la sustitución sea la del apóstol Pablo cuando escribe a Filemón. ¿Se recuerdan del preso? Pablo dice: me gustaría que se quedara y me sirviera, pero no lo voy a hacer así. Te lo voy a mandar de regreso a tu esclavo, ya no como esclavo, sino como libre. Quiero que lo aceptes, que lo recibas. Pero mira esta frase que dice: y si en algo te debe, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta. Es la doctrina esta que estamos mirando, sustitución. Si en algo te debe, ponlo en mi cuenta. Aquí Abraham no va a sacrificar a su hijo, pero tiene que ofrecerse un sacrificio. Por lo tanto, Dios tiene ahí el sustituto, el carnero, que va a ser sacrificado. Por ejemplo, Isaías 53, encontré 4 frases, y noten lo que sobresale: nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. Todo eso. Pero note la previa frase que hay: sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que disfruta usted fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la sustitución. En lugar de yo, en lugar de usted, Cristo, Él es, que lleva todo. Él es el que lleva todo. Jehová cargó en Él el pecado mío, la transferencia. Levítico 16, el carnero aquel que mandaron al desierto. Oraba Aarón y se puso las manos en el carnero y lo mandaron al desierto. Todos los pecados, dice ahí en Levítico 16, es la transferencia. Todo mi pecado lo han transferido en la persona de Cristo. Por eso 1 Corintios capítulo 1, los últimos 2 textos nos dicen que Él es nuestra justificación, nuestra santificación. Él es todo, porque Él ha llevado todo lo que nosotros deberíamos de llevar. Es una cosa cuando usted mira esto, qué grande en verdad el amor de Dios. San Pablo en Romanos 15:3 está citando el Salmo 69:9. Dice: los vituperios de los que te injuriaban, ¿a dónde cayeron? Sobre mí, dice Cristo. Sobre mí. ¿Tú merecías ser injuriado, maltratado? Dios te libró de eso, pero tuvo que proveer un sustituto para que sobre él cayera todo esto. La persona de Cristo, el sustituto. Gálatas 3:13
dice que Él fue hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Esta es la sustitución. Primera de Pedro 3:18. Esto debe de, en verdad, quebrantar nuestro corazón en agradecimiento delante de Él. Dice: padeció. ¿Quién? El justo por los injustos. El justo por los injustos. Mateo 20:28. Y hay muchos pasajes como estos que dice Él: doy mi vida. O el ejemplo más claro de Romanos 5. ¿Alguien osaría morir por alguno que sea bueno? Usted no va a morir por uno de esos delincuentes con crímenes en abundancia. Si alguno surgiera, dice Romanos 5, que alguno se atreviera a morir por algún bueno. Pero Cristo, ¿por quién murió? No murió por los buenos, murió por los pecadores. Y dice el versículo 5:10 de Romanos: por sus enemigos. Esta es la doctrina de la sustitución. Primera de Juan 3:16 dice: Él puso su vida por mí. Ahora, no cualquiera podía ser sustituto. Ya miramos en domingos pasados qué clase de sacrificio tendría que ser ofrecido. Pedro en una ocasión se le ocurrió querer ser sustituto de Cristo. Cristo es sustituto de Pedro, pero Pedro quería ser sustituto de Cristo. Dijo Pedro: mi vida pondré por ti. Yo no quiero que te pase nada, mejor que yo me pase. Yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Juan 13:37 y 38. ¿Se imagina? Pedro queriendo ser sustituto de Cristo. Cristo vino para eso. Y por eso Cristo lo reprendió y le dijo: no sabes lo que dices, Pedro. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pobre Pedro. Qué hablador, ¿eh? Bueno, hay algunos de nosotros también que a veces hacemos eso. Esto debe de tomar su tiempo, mi hermano. Cuando cantamos, cuando adoramos, ofrecemos alabanza a Dios, encuentren el significado de lo que está cantando. Vean la esencia de lo que está cantando. Igual usted va a mirar, haga de cuenta que usted escucha un mensaje ahora con la Biblia abierta, pero también escucha y canta un mensaje con el himnario. Porque viene doctrina, viene enseñanza. Si pone atención, se concentra en lo que está cantando, usted va a notar que hay adoración que se está ofreciendo a Dios en cánticos. Como la lectura que hicimos de la doxología en 1 de Timoteo 3:6, precisamente una doxología era algo que se cantaba. ¿Y qué hay en la doxología? Pura exaltación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra doxología. Es donde se está exaltando el nombre de Dios. Entonces los himnos, debe de haber eso. Si usted escucha la música de los cristianos sin conocimiento bíblico, si quiere saber de eso, escuche en español Radio Nueva Vida, a los que les gusta oír eso. Corriditos, cumbias. Y dicen unas barbaridades. Yo tiene mucho tiempo que ni de chiste lo escucho. Métase a mirar enlace en la televisión
Y también ahí está. Chistoso, hay no sé de dónde es el señor ese que canta, dice, reciclado por Cristo. Aleluya. Y todos dicen, reciclado por Cristo. Bueno, son términos impresionantes que impresionan a muchos, pero cuando usted conoce la Biblia, pues no es impresionado por nada. Porque usted sabe examinar, dice, no sirve. Esto sí es doctrina, enseñanza. En la música que cantamos, tiene que haber eso. Tenemos que examinar lo que estamos cantando. Así que los hermanos que cantan aquí, ¿ya? Mejor que tengamos cuidado en eso. Todos. Pero encontramos otra doctrina que está aquí en el versículo 14, que va a la par de la sustitución, la doctrina de la provisión. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es uno de los nombres de Dios, Jehová Jireh. Yo pienso que lo tienen en su Biblia, ¿verdad? En letra pequeña dice Jehová. Miren el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Cuando el hijo le dijo, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, Dios se proveerá. Versículo 14, Jehová proveerá. Sí, Él es el proveedor. Él es el que provee. Dios le ha dicho a Abraham dónde debe de ir a adorar. Y usted lo mira que va camino al monte Moriah, pero no lleva. Lleva todo menos el sacrificio para el holocausto. Lleva la leña, el fuego, y el cuchillo, no se le olvidó. Pero no lleva el sacrificio, dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Pero ¿dónde está el sacrificio? No está llevando sacrificio. ¿Dónde está? Por eso cuando entendemos esto y vemos el Nuevo Testamento, la frase del versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y note, proveyó. Tenemos que entender esto. Dios es santo. Su justicia es santa. El sacrificio debería ser de la misma clase. Santo. ¿Qué le dijeron a María cuando había concebido? El santo ser que nacerá. El santo ser. Tenía que ser un sacrificio santo. Y esto es la maravilla de nuestro Dios. Nadie podía proveer. Solo Él podía hacer provisión. Nadie podía proveer el sacrificio para la redención del pecador. Nadie. Él tenía que proveerlo para que ese sacrificio pudiera satisfacer su propia justicia. Por eso la salvación, decimos, es de Jehová. Dice Jonás, todo es de Él. Él es santo, demanda un sacrificio santo para poder redimir al pecador. Y como el pecador no lo puede ofrecer, Dios mismo se proveerá. Lo que le dijo a Abraham, Él mismo se va a proveer del sacrificio. Usted no tiene nada que ofrecer. Esta es la doctrina de la provisión. Él, nuestro Dios, proporcionó. Él mismo suministró lo que el pecador necesitaba y no podía proveer. Dios mismo lo proporcionó, lo suministró. El hombre no puede hacerlo. En la condición caída era difícil
no hay provisión del pecador. Pero Romanos 5:6 dice que aún siendo débiles, la palabra es incapacitados, aún siendo débiles o incapacitados, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mientras aún éramos débiles, incapaces, dice el versículo, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, Romanos 5:8. Este es el amor generoso de Dios, que proveyó, que proporcionó lo que los débiles e incapaces e impotentes pecadores no podían disponer. Dios hizo la provisión, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios, en contraste con el hombre, dio su vida, el bueno por los malos. Cuando usted mira toda esta doctrina, no hay otra respuesta de parte del pecador, si lo entiende, en responder con alabanza y gratitud a Dios. Porque entiende, débiles, incapaces, pecadores, enemigos, dice el versículo 10. Y que Él muriera por los enemigos. ¿Usted pudiera morir por un enemigo? No, ni por el bueno muere. ¿Verdad? No muere. La Biblia dice que debemos de ser como Cristo los esposos con las esposas, dar su vida. Y ustedes saben que no sé si no entiendo bien la teología, pero casi no se pone a cuestionar esas cosas. ¿Ya? Usted sabe, cuando son pretendientes, parece el turqui o el guajolote le anda bailando alrededor de la pollita por ahí. Hace todo por ahí, ¿no? Pero ya cuando la tiene asegurada, pues hazle como puedas, mi amor. Sí. Que haya muerto Él por enemigos, que haya muerto Él en verdad. Es lo que yo mencionaba. Nuestra mente no puede procesar esto. Por eso San Pablo en Romanos 11 grita en una admiración, contemplación de Él, por Él y para Él, pura exaltación a nuestro Dios. Es que no podemos procesar cómo es posible que el justo por los injustos, que el santo por los pecadores. Dios lo proveyó. Solo Él podía proveer el sacrificio que pudiera satisfacer sus demandas santas. Solo Dios. Es lo mismo que hizo aquí en este caso con Abraham. Abraham no debe preocuparse por el sacrificio. No se debe de preocupar. ¿Por qué? Porque Jehová Jireh, Él se proveerá. No te preocupes. Él entendía esto, su parte era nada más obedecer a Dios. Mi hermano, tú como Abraham tampoco puedes proveer el sacrificio perfecto. Para que te salves, no lo puedes hacer. Tus obras, puedes acumular cantidad de obras. Ayudar al huérfano, al necesitado, dar dinero, dar tu vida. Eso no alcanza para satisfacer la justicia de Dios. Solo Cristo. Puedes hacer todo lo que quieras. Y después de que hagas todo lo que puedes, realmente, serás, como dice 1 Corintios 13, solo metal que resuena. Un címbalo que hace ruido, nada más. No puedes satisfacer la justicia de Dios. Tus mejores obras son detestables delante de Dios. Él hizo provisión. Él proveyó para ti. Por eso, cuando tú vienes aquí regularmente y no has tomado una decisión en seguir a Cristo, es que no entiendes.
Porque si tú lo entiendes, la substitución, Él murió en lugar tuyo, sufrió toda la ira en lugar tuyo, no te puedes quedar indiferente. Uno no puede ser indiferente. La gente se desanima y dice, no, ya no sé, ya no puedo. Es que no has entendido. Cuando lo entiendes, las otras cosas pierden relevancia. Les decimos de la muerte y todo eso y no lo entienden. Hace un momentito, hace unos 40 minutos, avisaron de una persona que acaba de fallecer, muy conocido de nosotros, acaba de morir hace unos momentitos. Avisaron. Ya, se acaba de ir. Hermano, toma las cosas en serio. Si has entendido la doctrina de la substitución, ven a Cristo. Si entiendes la provisión que ha hecho Dios por tu pecado, ven a Él. 3. Lo último. Sustitución. Provisión. Pero la bendición. Si tú vienes a Cristo, hay bendición también, como aquí miramos en Abraham. 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ya había hablado 22:1. Que le dijo, cuando lo probó, le está diciendo ahí, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. Ahora, aquí en el 15, por segunda vez, Dios habla con Abraham y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Escúchame, Abraham, por mí mismo he jurado. No encontró algo más superior. Juró por él mismo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Con razón, el antiguo profeta dice, yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. Dios dice a Abraham, por cuanto esto hiciste, yo voy a hacer esto contigo. Por cuanto tú hiciste esto, déjame decirte qué voy a hacer contigo. Y mi palabra es creíble tanto así que he jurado por mí mismo. Mira lo que voy a hacer contigo. Voy a honrar tu obediencia. Has creído a mi palabra y por eso hiciste lo que hiciste. Hay 3 bendiciones que le promete Dios en este pacto a Abraham. Te multiplicaré. Ahora, ustedes saben, Abraham, su esposa era estéril. Estaban viejos. Se iba a morir Abraham, Sara, y el único heredero iba a ser el esclavo, el siervo. Bueno, ahí queriendo arreglar las cosas, viene Ismael, se mete en la familia, Ismael. Pensando Abraham, dijo, bueno, pues, por lo menos tengo aquí este hijo de la concubina. Y Dios le dijo, no, sácalo. Él no va a heredar la promesa. Él no va a heredar la promesa, sácalo. Abraham no quería hacerlo, pero como Dios habló, sacó a Ismael. No, tu descendencia va a ser por la promesa que te he hecho, no por Ismael, va a ser por la promesa que yo he hecho. Jamás sería exterminada su descendencia, su linaje. No solamente no serían exterminados, sino que serían, dice, multiplicados. Multiplicados. Vaya a Éxodo, ahí adelantito el libro que sigue.
Esto siempre me ha impresionado. Cuando nuestros hijos estaban chicos mirábamos esta película de los 10 mandamientos. Y está interesante esto. Si ya lo tienen. Capítulo 1 de Éxodo. Capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, qué bonitos nombres, tiene una hija, póngala así, su hija Cifra y la otra Fúa. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, eso es importante, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Sí, estaban yendo en contra de la orden del faraón. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó. Lo que estamos leyendo en Génesis. Se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Pero quería que notaran esa frase. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Si usted mira el capítulo 1 ahí mismo de Éxodo, versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Hay otro pasaje que dicen que eran 70 o 77. Vamos a dejarlo ahí, 77, si quieren, o 70. Cuando salieron de Egipto, eran por lo menos 1,5 millones que salió liberado de Egipto. 70 entraron ahí y salieron más de 1,5 millones, o 1,5 millones. Querían exterminarlas usando las parteras. Pero Dios le dijo a Abraham, no van a ser exterminados nunca. Van a ser multiplicados. Y la descendencia de Abraham en la tierra, la terrenal, se multiplicaron. Si usted lo mira ya con la fe que vamos a mirar en otro punto aquí más adelante, su descendencia espiritual, su descendencia. ¿Cuántos no son la descendencia de Abraham? Desde el día que hizo este pacto Dios con Abraham, nada más hasta nuestros días, piense un poco. ¿Cuántos no son los descendientes de Abraham? Ahorita miramos adelantito en Gálatas unos pasajes. Entonces, es lo mismo, han tratado de exterminarla, pero Dios dijo, te multiplicaré. La iglesia, cuanto más la persiguen, más crece. Cuanto más la persiguen, más crece la iglesia. Por eso en América hay grandes multitudes, pero esas que estamos hablando, toda la farsa y el falso evangelio. Vaya a otros lugares donde hay persecución y va a mirar. Dicen ahora que Irán es el país con mayor crecimiento de la iglesia. Pero vean lo que está pasando ahí. Aquí en América, pues obviamente está muy cómoda la gente. Como ahorita los hermanos, algunos no vinieron, unos enfermos. Y otros están enfermos también, pero del alma. Por eso, la otra bendición que le da no solamente lo iba a multiplicar, sino, volviendo a nuestro texto, vayan a 22. Este versículo no se entiende mucho, tenemos que estudiarlo más. Si lo tienen allí, dice el versículo 17.
y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. La otra bendición. Conquistar una ciudad, victoria, triunfo. Eso es lo que está diciendo ahí. La tierra que les iba a dar. Conquista, triunfo, victoria, constantemente. Ustedes miran desde Abraham. Comienzan conflicto tras conflicto. Llega cuando ya salen de Egipto, mucho conflicto en el camino para llegar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo a Abraham, van a conquistar, vas a tener un lugar para el pueblo. Ya entraron a la tierra y miren los jueces, pleitos, pecado, pero victoria siempre de Jehová. La época de los reyes, igual. El Israel terrenal, la familia de Abraham, mucho conflicto, pero siempre salió victorioso, siempre. Pues en 1948, la Organización de las Naciones Unidas, aún no se llamaba así, pero era lo que ahora conocemos como Naciones Unidas, dieron ese pedazo de tierra que tiene Israel. ¿Cuántas guerras no ha atravesado la descendencia terrenal de Abraham? Simplemente en la guerra de los 6 días, 1967. 5 naciones bien equipadas, bien armadas, con poderosos ejércitos, 5 naciones árabes, atacaron a Israel. ¿Y qué pasó? Iba conquistando, que si no da la orden las Naciones Unidas, iba a llegar hasta el Cairo, Egipto, porque Egipto era una de esas potencias. Siempre, cuando lo miramos su descendencia espiritual, Abraham, igualmente, la iglesia ha llegado a los lugares más inhóspitos en el mundo. La iglesia ha entrado donde no han podido entrar otros. Ha conquistado lugares con solamente el poderoso mensaje del Evangelio. Ha ido la iglesia. Por eso dijo Cristo, ni las puertas del Hades prevalecerán, resistirán al poder de su iglesia. No. Cuanto más los matan a los creyentes, más se multiplican. Como dijo alguien, la sangre es la semilla de los mártires. Cuanto más sufre la iglesia, sigue conquistando lugares. Mire la historia. Vea la historia. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el seminario y hemos estudiado la historia a través de los tiempos, increíble. Hombres con amor a su Dios dejaron la comodidad de su pueblo, de su casa, de su hogar y se lanzaron a lugares donde no había entrado alguien, pero llevaron este mensaje y conquistaron esos pueblos. Ahora no recuerdo bien, leí de un presbiteriano en la obra misionera que dijo que cuando él llegó no había cristianos, ninguno. Y cuando él se fue, dijo, no había ningún pagano tampoco. Estamos hablando de gente que ha entrado en lugares que los ejércitos no han podido hacer nada, pero el glorioso mensaje de Cristo ha conquistado pueblos. Aún los corazones más empedernidos han sido conquistados por el Evangelio. Estamos hablando de la descendencia espiritual. Dios le dijo, te voy a multiplicar, vas a conquistar también. Y por último, tu simiente dice. Ahí capítulo 22, versículo 18.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tu simiente. ¿De quién está hablando tu simiente? Bueno, si lo leen nomás superficialmente ahí, pues se queda ahí sin entenderlo. Pero como la Biblia se interpreta por la misma Biblia, tiene que ir al Nuevo Testamento, a Gálatas, capítulo 3. Vaya al Nuevo Testamento. Cuando dice tu simiente está hablando de Cristo, para que sepan. Por eso Juan 8, se recuerda que Cristo les dijo a los fariseos, Abraham se gozó y vio mi día. Gálatas 3. Si lo tienen, versículo, desde el 6 comienza la narración, dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, nosotros, estos son hijos de Abraham. Pues yo les mencionaba, la descendencia de Abraham no solo terrenal, sino espiritual. Nosotros también somos la descendencia de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, usted y yo que somos gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, el Evangelio, dice la versión antigua, le dio el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3 y Génesis 22:18. ¿Ven? ¿Cómo se está interpretando solita la Biblia? Seguimos leyendo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, nosotros. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Ahora está citando Habacuc 2:4. Ahora estamos entendiendo el Antiguo Testamento. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley está diciendo que el que hiciere. Bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está, alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escucha lo que mediamos el 22:18. Y a la simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Otra vez, citando Génesis 22:18 y Génesis 12:7. Y a tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Dice ahí. Cristo. Mi hermano, ¿cuánta bendición le dio Dios a Abraham? Lo multiplicó, le dio el poder para la conquista, la victoria, y ahora la simiente de él vino el glorioso Salvador. Tu simiente. Tu semilla, en ti, en la simiente que viene, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos años tiene que vivir Abraham? ¿Somos salvos nosotros? ¿Cuántos hay que han sido salvos desde que hizo su pacto Dios con Abraham hasta el presente? En América, en África, en Asia, a través de 2,000, 3,000 años. Con razón Dios le dijo a Abraham, multiplicaré como las estrellas. Somos millones de millones el pueblo que ha redimido la simiente de Abraham, Cristo. Por eso Apocalipsis habla de los millones, habla miriadas, millones y millones. Siempre somos poquitos.
Pero no somos poquitos. Somos una multitud a través de la historia. Cuando estemos con Él, mis hermanos, de todos los pueblos, dice la Biblia, de todas las lenguas, unidos, millones y millones, la esposa del Cordero. No estamos solos. Somos una inmensa muchedumbre que componemos la simiente de Abraham. Dios le bendijo a Abraham de esa manera. Y todos los de la fe de Abraham, así son. Igual dice Hechos 3:25, dice lo mismo. Dice lo mismo. Por lo tanto, mis hermanos, no tienen por qué sentirse solo. Es que no tengo familia. No, tiene una multitud de familia. Tiene un grupito aquí de familia. Pero los que viven ahora son una multitud en toda la tierra. Y cuando estemos allá, incontables. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. Vayan a Romanos 4 y ahí terminamos en esta mañana. Romanos 4. Es otro pasaje paralelo que tiene que ver con lo mismo. El pacto de Dios con Abraham. Primero habla de David. 4:6 habla de David, citando el Salmo 32, pero luego pasa y va a hablar de Abraham en el 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Porque acá habla de hablar del Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la descendencia de Abraham, la terrenal, o también para los de la incircuncisión, los que no somos de ese linaje? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, eso ya fue después, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Ya tiene su papá, Abraham? ¿Se siente solo? Ahí tiene Abraham, su papá. Ahí está. No circuncidada, fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, de los dos linajes. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, o sea, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Hasta Abraham también se incluyó con nosotros, nuestro hermano Pablo, todos hijos de Abraham. Mi hermano, estamos hablando sobre la adoración. Elementos que deben contener nuestra adoración que ofrecemos a Dios. ¿Se imagina? En ese capítulo 22. ¿Cuánta enseñanza hay que no podemos nosotros procesarla? Y todo en el contexto de la adoración, el sacrificio de alabanza o el sacrificio que va a ofrecer de holocausto Abraham a su Dios. Debemos de nosotros ser cuidadosos realmente y no mezclarnos. Y por favor, no compre CDs de esos que proclaman doctrina falsa.
El otro día escuchaba a alguien de la iglesia, no, aquí en otro lado, de este cantante, a Adrián Romero. No sé si ustedes saben, pero dice unas herejías bárbaras esas. Y su hijo, no sé si igual o peor. Y los hermanos dicen, es que me gusta cómo canta, y andan cooperando para que la mentira se esparza, se divulgue. Seamos cuidadosos en la música, en la adoración que usamos. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Como hemos estado mirando, Señor, tú estás buscando adoradores que te adoren. Señor, pero estamos mirando en tu palabra las demandas, las exigencias, en cómo debemos de ofrecerte adoración. Señor, ayúdanos que a través de estas enseñanzas tu iglesia madure. Señor, tenga entendimiento para adorarte, Señor. No solamente espiritual, sino con nuestro entendimiento, dice tu palabra. Que seamos entendidos de cómo te adoramos, Señor. Ayúdanos en este lugar, Padre. Que seamos cuidadosos, celosos de la adoración, la esencia, el contenido, la sustancia de lo que cantamos, Señor. Porque lo que pretendemos hacer siempre es adorarte a ti, Señor. Exaltarte a ti. Y como tu palabra nos enseña, que sea fruto de labios, pero aquello que confiese tu nombre, Señor. Muchas gracias, mi Dios, en este día. La gloria la damos a tu nombre, Señor. Siempre porque solo tú eres digno de ello, Padre. En el nombre bendito de Cristo.